Ejemplo número 2, columnas calculadas y medidas. El objetivo es explicar la diferencia entre una columna calculada y una medida. Y para esto vamos a calcular el ratio de utilidad porcentual, empleando columnas calculadas y también medidas. En la siguiente imagen observamos el resultado tras desarrollar nuestro segundo ejemplo. Bien, nos encontramos en Power Pivot y observamos tres columnas calculadas, la columna de ingreso, costo y utilidad que trabajamos previamente. Muy bien, vamos a calcular la utilidad porcentual como una columna calculada. Entonces, trabajamos con la utilidad entre el ingreso. Perfecto. Vamos a cambiar el nombre de esta columna a utilidad porcentual entre paréntesis columna. Muy bien. El formato será de tipo porcentaje. Aparentemente el cálculo se ha realizado de manera adecuada. Tenemos los porcentajes que corresponden a la utilidad percibida. Sin embargo, recordemos que la columna calculada trabaja de la siguiente manera, en un contexto de fila, registro tras registro, por lo que en la vista de datos el cálculo aparentemente es el correcto. Vamos a generar el mismo cálculo pero con una medida. Colocamos dos puntos, el signo igual. Antes de esto vamos a colocar el nombre de la medida, que será utilidad porcentual entre paréntesis medida, para distinguir de la columna calculada. Muy bien, esta medida se va a calcular empleando la función suma. Vamos a totalizar la utilidad y vamos a dividirla entre el total del ingreso. Muy bien. Vamos a añadir aquí el formato de porcentaje. Ya tenemos aquí la utilidad porcentual generada a partir de una medida. Cerramos la vista de Power Pivot para poder dirigirnos a Excel. Bien, en la hoja de tabla dinámica vamos a insertar una tabla dinámica aprovechando el modelo de datos. Vamos a trabajar aquí con las sucursales y en el área de valores vamos a trabajar con el ingreso, la utilidad porcentual generada con la columna calculada y la generada con la medida. Bien, tenemos el siguiente resultado. El ingreso, la utilidad porcentual empleando la columna calculada no se está estimando de manera correcta. Está sobrepasando increíblemente al total, que es el 100%. Por otra parte, la utilidad porcentual con la medida sí trabaja de manera adecuada, debido a que una medida sí respeta el contexto de filtro. En este caso, el contexto de filtro es determinado por las sucursales. No tenemos columnas con un campo determinado, solamente el contexto es regido por las sucursales para esta situación. Por otra parte, la columna calculada es efectiva cuando se va a estimar un valor fila tras fila. En este caso no se va a cumplir. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la utilidad porcentual con la columna calculada? Regresemos a Power Pivot. Lo que está haciendo aquí es filtrar. Está filtrando sucursal por sucursal. Y el porcentaje de cada sucursal lo está sumando, no está calculando nuevamente la utilidad porcentual con la fórmula de utilidad entre ingresos. Está sumando la utilidad que ya se ha calculado para cada elemento. Y este cálculo no es adecuado, debería recalcularse el porcentaje de utilidad, respetando la fórmula. Este procedimiento se ha llevado a cabo por la medida. Por ejemplo, vamos a hacer doble clic sobre el registro que corresponde a la utilidad porcentual de ATE empleando una columna calculada. Doble clic. Y tenemos aquí un detalle de toda la información que está considerándose para poder calcular ese valor. Vamos a sumar la utilidad porcentual con la columna y obtendremos aquí un valor porcentual de 23.454, el cual coincide con el valor que figura en la tabla dinámica. Entonces observamos que la columna calculada no es adecuada para un contexto de filtro, solamente en la vista de datos.
puede aplicarse en un contexto de filtro cuando no se esté calculando un ratio o porcentaje. Por otra parte, la utilidad porcentual empleando la medida sí se calcula de manera efectiva. Por ejemplo, vamos a efectuar el cálculo por aquí. Tenemos la utilidad entre el ingreso. Vamos a agregarle el formato de porcentaje con 2 decimales y coincide con el cálculo de la tabla dinámica, ya que la medida sí se ajusta al filtro de la tabla, el contexto de filtro. Siempre haré mucho énfasis en esta diferencia, porque es muy importante tener en cuenta cuándo se debe aplicar una medida y cuándo una columna calculada. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos, como en esta situación, calcular un ratio y lo hacemos con la columna calculada, observamos que Excel no nos devuelve un error. El cálculo lo está efectuando, pero el detalle es que el cálculo no es correcto en sí mismo, a pesar de que el valor que arroja no es un error. Entonces, cualquier usuario, al ver que Excel no devuelve un error, formularía un reporte a partir de esta información precisamente. Y presentar esta data, estos valores, en un informe administrativo puede ser fatal para la toma de decisiones, teniendo en cuenta que no son valores reales significativos. Tendríamos que trabajar con medidas.